Colombia vamos, porque allí está el senador de la República por el Frente Amplio. Estamos hablando de Daniel Cayani, que nos está recibiendo con mucho gusto y fue justamente a participar de la asunción presidencial allí de Gustavo Petro. Bienvenido, senador. Hola, es un gusto, Pilar, estar contigo y con Tania y con toda la audiencia. Bien, muchas gracias. ¿Cómo se ha vivido la jornada de ayer? Nosotros la vivimos aquí en la transmisión especial que hubo en TV Ciudad, en Sin Fronteras, una plaza repleta de gente. ¿Tú estuviste allí? Sí, fue un día sumamente histórico, muy emotivo y sobre todo con mucha participación popular. Hubo una instancia donde el Congreso Nacional se sesionó en la Plaza Bolívar, que estaba repleto también de una multitud importante de personas colombianas y colombianas, y también había una importante agenda internacional, presidentes y presidentas de importantes países de la región. Bueno, participó nuestra vicepresidenta por Uruguay, Beatriz Argimón, y sin duda fue un día muy emotivo. Es la primera vez en la historia de Colombia que asume un presidente progresista de izquierda, y también tuvo hechos simbólicos muy importantes. Petro invitó como invitado de honor a la ceremonia de Asunción no solamente a los presidentes y presidentas y cancilleres de los países de la región, sino también a destacados integrantes del pueblo colombiano, a pescadores artesanales de una zona muy lejana de Bogotá, a una barrendera, a un trabajador desocupado. Es decir, hubieron hechos simbólicos sin dudas muy interesantes. La propia banda presidencial fue entregada por la hija de Carlos Pizarro, la senadora María José Pizarro, que fue un líder del M-19 que firmó la paz en Colombia con el gobierno anterior, en su momento en la década del 90, y fue asesinado también. O sea que fue sin duda una situación, por lo menos un día muy emotivo, y además un comienzo de un nuevo ciclo en Colombia, porque, como te decía, es la primera vez que asume un presidente de un signo político tan diferente, y bueno, y sin duda tiene compromisos y desafíos muy importantes, porque Colombia es un país extremadamente rico en la dotación de sus recursos naturales, sobre todo en sus posibilidades de desarrollo, pero es el país del continente que peor distribuye, con niveles de pobreza y desigualdad impactantes, y sobre todo con un desafío fundamental que es retomar la paz. Es decir, Colombia es el país que tiene niveles de violencia política y social más impactantes del continente. Ser líder político o social sin duda es una situación de riesgo. Y en el anterior gobierno del presidente Santos había logrado ese proceso histórico de firmar la paz con uno de los grupos guerrilleros, la FARC, que había logrado incorporarse a las instancias institucionales del país. Pero bueno, el anterior gobierno, encabezado por el gobierno de Duque, básicamente desimpulsó todo este proceso, y uno de los principales desafíos que tiene el gobierno de Petro ha sido ese. ¿Sí? Claro, habló de la necesidad de un cambio importante en Colombia, de fortalecer todo el proceso de paz, de un gobierno paritario y también con una mirada a la región. ¿Tú crees que se ve como expectativa y de que realmente hay un gran cambio en lo que propone, en este caso, lo que ratifica en el discurso Petro? Sí, yo creo que hay una expectativa muy importante, y eso creo que ya es muy bueno. Recordemos que aquí el presidente dura en funciones 4 años, no tiene posibilidad de reelegirse, y por tanto tiene una agenda muy ambiciosa de transformaciones, entre ellas en el campo de la integración, como bien lo planteabas tú. Y Colombia es un país que ha tenido menores niveles de integración en algunos ámbitos, tienen quizás una mirada más autónoma, y creo que eso sería muy positivo, sobre todo para América del Sur y para América Latina, como lo planteó el presidente, a partir de no tanto ámbitos creados, sino de proyectos concretos. Y él señaló incluso
la posibilidad de la integración energética, no solo de la producción de energías limpias, sino también la transmisión de energía eléctrica para el conjunto, es decir, la interconexión energética para el conjunto del continente. Es decir, son desafíos sin duda muy importantes, difíciles de realizar en tan poco tiempo, pero que sin duda por lo menos colocan a Colombia en una posición diferente, quizás más amigable con el continente. Claro. Colombia siempre fue un socio estratégico de Estados Unidos y eso también limitó sus posibilidades de desarrollo. Creo que también en ese sentido se abre un compás de espera para poder ver cómo se viene desarrollando esa situación. Cayani, y con respecto a la ausencia del presidente Lacalle en el acto de Asunción, más allá de que, como usted mismo lo mencionaba, fue la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, pero hecho por el cual no fue mencionado entre los saludos que hizo el presidente Petro. ¿Esto entiende que marca el futuro de la relación entre ambos países? ¿No fue una señal, o hubiera esperado que hubiera participado, cuando además Lacalle había estado ya en la despedida del presidente Duque? Sí, a ver, la relación de los países sin duda trasciende la relación de los gobiernos y bueno, y a veces los gobiernos son circunstanciales. Yo creo que no fue una buena señal del presidente Lacalle no haber participado en la ceremonia de asunción del presidente de Colombia, máxime cuando hace menos de 20 días estuvo en Cartagena de India despidiendo al anterior presidente Iván Duque, con quien tuvo una relación de mucha amistad. Creo que sobre todo no es bueno para el Uruguay en términos de relacionamiento internacional, pero tampoco es bueno o no se condice con aquella expresión que el presidente de la República, cuando era candidato presidencial, sostenía que el país tenía que desarrollar sus relaciones no por sus relaciones ideológicas, sino por sus intereses nacionales. Y creo que sin duda en Colombia el Uruguay tiene un interés fundamental, no solo para la exportación de algunos productos importantes como el arroz, sino también porque tiene un objetivo fundamental, que es la seguridad y la paz hemisférica. Así que existan una paz duradera en el continente americano, sin duda tiene que ver con la resolución del conflicto de paz. Claro. Hubo mucha participación de Uruguay en la resolución de ese conflicto. Recordemos que el presidente Mujica fue uno de los veedores del proceso de paz junto con el expresidente Felipe González de España. Por tanto, creo que sin duda el Uruguay tiene un trabajo muy importante en Colombia. Hay un dinamismo económico muy importante, no solo desde el punto de vista político, y creo que sin duda ahí hay quizás una mirada un poco equivocada, que lamentablemente no compartimos y que, bueno, que también mancha un poco la relación de los países. Bien, tenemos ya que ir redondeando, pero le pregunto ya para el cierre, usted concurrió y está en Bogotá con representantes de otros integrantes del Parlamento, incluso del Frente Amplio. ¿Lo ve como una esperanza? Porque siempre se está mirando el proceso que vivió la jornada histórica como el primer presidente de izquierda en Colombia. ¿Lo ve como un cambio de señal de todo el continente, de esperanza en el relacionamiento de las izquierdas en América Latina? Bueno, yo creo que Colombia se suma a ese ciclo de cambios políticos que está viendo en el continente en los últimos años. Creo que es positivo. Creo que sin duda tiene desafíos muy importantes en cuanto a las expectativas que genera la población y sobre todo en cuanto a las realidades que vive Colombia. Y bueno, sin duda creo que haya un país que se sume a esa ola de cambios genera también un motivo de esperanza para que esa ola de cambios continúe. En octubre va a haber elecciones de las más importantes en el continente, en el hermano país de Brasil. Y todo indica que posiblemente haya un cambio de gobierno y que Lula sea el presidente de Brasil. Y sin duda eso también tiene connotaciones desde el punto de vista no solo político interno de ese país y de Colombia, sino también geopolítica. Así que creo que es importante para los ciudadanos latinoamericanos también entender que las sociedades también están un poco exhaustas y enojadas con los objetivos que han tenido los gobiernos y los resultados que han tenido en materia sobre todo de desigualdad, de pobreza, de crecimiento económico, que lamentablemente en América Latina estamos casi en el podio de los continentes más desiguales del mundo. Por tanto, creo que ahí hay desafíos importantes, no solo en materia de agenda nacional, sino también regional, y este ciclo de cambios viene bien para eso. Bien, Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos. Buen retorno a Uruguay. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para ti, Pilar. Gracias.